ya nuestra vida es transformada y como nuestra vida es transformada, ahora queremos agradar a mi Señor. Y dentro de esos compromisos hay unos que no son negociables, que no son opcionales, sino que son de estricto cumplimiento porque es un mandamiento. Y hay uno en especial que es para todos los creyentes, hombres y mujeres, que podamos replicar la salvación, que podamos compartir el evangelio de salvación con aquellos que no lo conocen. Y ese mandamiento es para todos los creyentes. Cada uno de nosotros debe ser replicador de esa salvación y debe compartir el evangelio de salvación. Y de pronto habrá alguna persona que diga, no, pero es que yo la verdad no tengo mucho conocimiento de la palabra. Mire, yo conozco personas que sin saber leer, por su testimonio, por su comportamiento, por su vida, ha permitido que otras personas lleguen a los pies de Cristo Jesús. Aquí está mi hermana Gloria, que no me deja mentir. La mamá de nuestro hermano Jorge Osorio, no sabía leer, pero la señora, para compartir la palabra, una berraca. Y ella no sabía leer, pero le encantaba compartir la salvación con las demás personas. Pero para que eso pase, nosotros debemos disponernos a ser utilizados por Dios para ese fin, ¿verdad? Para que Dios nos pueda utilizar de la manera que Él nos quiere utilizar. Es que no es como yo quiera, sino para que Él nos pueda utilizar verdaderamente como Él nos quiere utilizar para ese fin, para que otras personas lleguen a los pies de Cristo Jesús. Y entonces, para ello, vamos a hablar de un hombre muy conocido por ustedes y que han tocado este tema o estos versículos refiriéndose a otro tema, pero hoy lo vamos a tocar especialmente para eso, de cómo debemos disponernos para que Dios nos utilice como Él quiere utilizarnos a nosotros. Y vamos a hablar de este hombre Josué, pero no vamos a hablar de Josué, aquel que sucedería a Moisés, el hijo de Nun, aquel que entró al pueblo a la tierra prometida. Vamos a hablar de Josué, el sumo sacerdote, el hijo de Josadac, aquel que anteriormente se llamaba Yeshua. Entonces vamos a entrar, antes de leer, vamos a entrar en materia para que podamos cogerle el hilo a lo que vamos a leer. En el año aproximadamente 607 a.C. hasta el año 580, se cumplió una profecía que Dios había dado por boca de Jeremías, diciendo que el pueblo de Israel estaría 70 años en cautiverio. Dios en varias ocasiones utilizó a Babilonia como un agente, no digamos castigador, disciplinador de su pueblo, vamos a decirlo así. Utilizaba a Babilonia para disciplinar a su pueblo a causa de la rebeldía y la infidelidad de su pueblo. Entonces, esa profecía se cumplió. Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Judá, entró a Jerusalén y mataron a espada a niños, ancianos, mujeres, destruyeron el templo, destruyeron todo, quemaron todo, pero aparte de eso, se llevaron las cosas que estaban en el templo, las cosas de oro, de plata, de bronce, todo se lo llevaron. Y las personas que quedaron vivas fueron llevadas cautivas a Babilonia. Luego llega el reinado de los persas y en manos del rey Ciro, Dios les entregó todas las naciones, inclusive a Babilonia. Y estando el rey Ciro como rey de Persia, dice que Dios habló a su corazón, que debía restablecer a Jerusalén, restablecer el templo, restablecer los cultos, los ritos, los sacrificios, todo. Y preguntó si había hombres dispuestos a hacer eso. Bueno, cientos de hombres estaban dispuestos a volver a Jerusalén, a restaurar todo lo que había destruido el rey de Babilonia en manos de Nabucodonosor. Entonces ahí vamos a leer en el libro de Zacarías, el capítulo 3. Y dice el libro de Zacarías, el capítulo 3, dice el versículo 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba
en su mano derecha para acusarle. Estamos hablando de la mano derecha de Josué. El versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Bendito Señor, Dios Padre de la gloria, en esta mañana colocamos en tus manos, mi Señor, este tiempo, que seas tú, oh Dios, utilizando a este siervo tuyo como instrumento en tus manos para que lleves tu palabra a tu pueblo, Señor, y que sea tu palabra pura, Señor, que no haya aquí, Padre, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Padre, que no le aumentemos ni le quitemos a tu palabra, sino que sea tu fiel palabra expuesta en esta mañana, seas tú, Padre, hablando a nuestros corazones y que nosotros podamos disponer, Señor, todos nuestros sentidos a escuchar tu voz, Padre, y que no seamos simples oidores, sino también hacedores de tu palabra, y que pongamos tu palabra en práctica en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, tu Hijo amado. Amén. Entonces hemos leído, mis hermanos, esta parte de Zacarías hablando del sumo sacerdote Josué. Pero antes de que entremos en materia, en esta porción de la palabra, quiero recordar un versículo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 12 del Evangelio de Juan. Está hablando el mismo Señor Jesucristo. Y dice que si nosotros, le está diciendo a sus discípulos, que si creen en Él, las cosas que Él hace, también las harían sus discípulos, y aún mayores, y aún mayores. No está hablando de más poderosas, está hablando de mayores en número. Recuerden que el Señor Jesucristo pudo resucitar muertos, pudo limpiar leprosos, pudo dar vista a los ciegos, pudo sanar enfermos. Bueno, ¿cuántas cosas hizo el Señor Jesucristo poderosas? Pero aquí queremos darle la interpretación ideal que se refiere exactamente a la conversión de almas. ¿Por qué? Porque Él luego de eso dice que ellos serían mayores porque Él ya estaba a punto de subir, a punto de ir al Padre. O sea, su ministerio en personas duraría 3 años y medio. Y no podía en ese momento, en ese corto tiempo, poder, digamos, cumplir con una salvación a muchísimas personas que Él quisiera por el corto tiempo que tenía allí. Pero que luego los discípulos, ya llevamos más de 2000 años compartiendo el Evangelio, y cuántos cientos y miles y millones de personas se han convertido de allí a acá, ¿cierto? Y nosotros podemos decir, sí, el Señor Jesucristo en una sola reunión, dice la palabra de Dios, cuando multiplicó los panes y los peces, que eran 5,000 varones, ¿verdad? Que se les, aparte de los niños y aparte de las mujeres, y luego habla de 3,000 más. Sí, pero aún así, mire, Pedro solamente en 2 predicaciones hizo 9,000, ¿sí me entiende? Y de ahí para acá, ¿cuántas personas nos han convertido al Señor? Y el Señor hablaba de eso. Ustedes harán mayores obras refiriéndose a la salvación de las que yo hago, porque no podemos decir que es más poderosa, porque ¿quién puede hacer obras mayores a las que Dios hace? Ningún ser humano, ningún ser humano. Entonces, especialmente se estaba refiriendo a eso, ¿verdad? Y entonces es para nosotros un mandamiento poder seguir replicando esa salvación, así como nosotros, así como los apóstoles comenzaron, como dice la palabra, a predicar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta el fin del mundo ha llegado la palabra, ¿verdad? Y muchos hemos sido los que hemos sido beneficiados por esa predicación de la palabra, y por eso hoy estamos aquí.
Pero entonces, para que eso pase, debemos nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, disponernos de la mejor manera para que Dios nos utilice como Él quiere utilizarnos. Y ahí vamos a entrar entonces en estos versículos que hemos leído en Zacarías. Entonces dice la palabra de Dios en el primer versículo: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Bueno, Dios nos quiere utilizar, ¿verdad? Pero para que Él nos utilice, nosotros debemos de estar andando conforme a sus palabras en su camino. Yo quiero colocarles un ejemplo del mundo. Cualquiera de los hermanos que está aquí le da por emprender y hace una empresa donde va a vender productos para el cabello, para crecer el cabello. Pero yo no creo que ninguno de ustedes vaya a colocar como vendedor a un calvito. Sería algo incoherente. ¿Cómo un calvo va a ir a vender productos para crecer el cabello? O sea, no está bien, ¿verdad? O que coloque un producto para adelgazar. Pues yo no voy a colocar un gordito. No voy a colocar un gordito. Voy a colocar a alguien que realmente pueda mostrar que verdaderamente el producto que se está vendiendo, bueno, que da resultado. Bueno, así mismo es la palabra de Dios. Yo no puedo ir a compartir el evangelio de salvación cuando mi vida no refleja eso. Coloco este ejemplo solamente para que me entiendan. Yo no puedo ir a hablarle a una persona que no conoce del Señor, a decirle que crea en el Señor Jesucristo y en el amor del Señor Jesucristo, cuando Él conoce que mi vida es un desastre, y cuando Él conoce que yo mantengo en peleas con mi esposa, le pego a mi esposa, que ve que yo mantengo en una vida de desorden, dice, bueno, ¿yo para qué me convierto al Señor si este hombre está dando un mal testimonio? ¿Para qué? Entonces, a eso vamos, ¿cierto? Entonces dice el primer versículo del capítulo 3, que estaba Josué delante del ángel de Jehová, pero estaba ahí Satanás para acusarle. Mire, Satanás es un maestro para tentarnos. O sea, él nos lleva a la tentación, y después de que caemos en la tentación, Él mismo nos acusa. Él es un maestro para eso, y siempre ha estado allí desde el principio de los tiempos, siempre ha estado ahí precisamente para acusarnos. No se me duerman, hermanos, por favor, que este tema es para nosotros los creyentes. Siempre ha estado allí para acusarnos, ¿verdad? ¿Qué hace Él? Él siempre trata de culparnos, de condenarnos, de desanimarnos, de desalentarnos, pero ¿sabe cuál es la respuesta de parte de Dios? Justicia, amor y misericordia. Justicia, amor y misericordia. Dice la palabra de Dios allá en la segunda carta de Juan: hijitos míos, un versículo que todos ustedes conocen, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, si alguno de nosotros, por X o Y motivo, nos dejamos caer en la tentación del enemigo y él va y nos acusa, bueno, pongámonos a paz. Ahí tenemos a mi Señor Jesucristo, ¿cierto? Que es nuestro abogado, decíamos esta mañana, nuestro abogado fiel. Y dice el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda, ¿no es esto un tizón arrebatado del incendio? Dios dice aquí en su palabra, hablando a través del profeta Jeremías, que tenía un plan para Jerusalén utilizando a Josué. Bueno, ese mismo plan tiene Dios hoy para su iglesia, utilizándonos como instrumento en sus manos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros sirvamos como instrumento en sus manos para que otras personas lleguen a los pies de Cristo Jesús. Y mire, entre esas personas que fueron a restaurar el templo, ustedes han escuchado hablar de varios, fue Esdras, Nehemías, Zorobabel, que sería el gobernador, y fue Josué como sumo sacerdote, pero cada uno tenía una misión específica. Y la misión de Josué
era bastante específica. Como sumo sacerdote, tenía que restaurar el culto, tenía que restaurar la adoración, tenía que restaurar los sacrificios, ofrecer sacrificios, tenía que interceder por el pueblo. En total, tenía que restaurar la relación con Dios y mantener la pureza. Esa era la función de Josué. Ahora, si usted y yo, como cristianos, queremos verdaderamente que Dios nos utilice de la manera que Él quiere utilizarnos, bueno, debemos de estar dispuestos para hacerlo y tener una vida de verdad limpia delante de los ojos de Dios, andando en sus caminos. Dice el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Yo les digo una cosa, cuando dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles, ¿cómo podemos decir si Josué, todos los atuendos que tenía y cada una de sus prendas eran establecidas por Dios mismo a través de Moisés? Había dicho cómo debía vestirse un sumo sacerdote y había dicho cada prenda que debería ponerse. ¿Y cómo dice entonces la palabra que tenía vestiduras viles? ¿Saben por qué? Porque no se estaba refiriendo literalmente al vestido, se estaba refiriendo a la vida de Josué. Porque es que el pecado no está impregnado en el vestido y yo me quito el vestido y ya quedo sin pecado. No, está hablando de mi vida, de mi corazón. Está hablando de mi vida personal y mi relación con Dios. Dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Entonces, se trata de una vida espiritual agradable delante de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos, el capítulo 11 de Levíticos. Y dice el versículo 44 dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Le está hablando a su pueblo en ese momento. Santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces, mire, yo quiero que Dios me utilice, pero Dios me dice a mí que para que Él me pueda utilizar, yo debo de andar conforme a lo que Él es, ¿verdad? A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo Dios se manifiesta? ¿O cómo Dios tiene una palabra con tanto poder en boca de algunas personas? Y uno dice, yo quisiera ser así, quisiera tener como ese denuedo para poder compartir la palabra de Dios, así como esa persona. Yo a veces miro en las redes sociales y he visto algunos hombres de Dios y que con una facilidad que exponen la palabra y con una claridad, y que a uno no le queda duda, uno dice, no, está en la verdad, porque la palabra dice eso. Y a veces algún versículo que uno de pronto no ha entendido y esa persona con tanta facilidad le da la interpretación a ese versículo, y uno dice, hombre, yo quisiera ser así como ese hombre. Mire, la palabra de Dios nos enseña que, bueno, este versículo, digo yo, ¿no?, que se ha malinterpretado por mucho tiempo cuando hablamos de los vasos de honra y deshonra. Entonces decimos, no, se refiere al que no se ha convertido, se refiere al Hijo de Dios y al que no se ha convertido. Pero mire que la palabra nos dice, nos habla de una sola casa. Nos está hablando de un grupo de creyentes, de hermanos. Miren, en 2 de Timoteo, miremos en 2 de Timoteo, por favor.
el capítulo 2, y dice el versículo 20. Oiga lo que dice. Pero en una casa grande, está hablando de una casa, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y no son para usos honrosos. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Está hablando de una sola casa donde hay utensilios para toda clase de usos. Ahora, dice, si usted quiere que lo usen verdaderamente como Dios quiere utilizarlo, bueno, límpiese de todas estas cosas. Y hoy nosotros estamos aquí en la congregación y en cualquier iglesia, ¿verdad? Y si queremos disponernos a que Dios nos utilice, hombre, ahí está la palabra de Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor. ¿Quiere usted ser un elemento de honra y útil para el Señor? Bueno, esta es la invitación en esta mañana, a que andemos conforme a su palabra, que busquemos cada día agradarle a Él, para que verdaderamente Él nos pueda utilizar como Él quiere utilizarnos. Y dice por allá la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, si no estoy mal. Romanos capítulo 9. ¿El 21? Romanos capítulo 9 dice el 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, de la misma masa? Y entonces no está queriendo decir que Él lo hizo así de deshonra, no. Está diciendo que Él nos ha formado a todos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y nosotros decidimos si queremos ser vasos de honra o de deshonra, pero igual Él nos formó a todos. Ahora, ¿quiere usted ser vaso de honra o vaso de deshonra? Eso es lo que estamos diciendo en esta mañana. Si yo quiero ser vaso de honra, bueno, debo disponerme para que Dios me pueda utilizar y así su palabra y su mensaje de salvación pueda llegar a otras personas y muchas puedan llegar a los pies de Cristo. Sigamos leyendo, hermanos, el versículo 4 de Zacarías. Volvamos al tema principal. Dice la palabra de Dios: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Te he hecho vestir de ropas de gala. Esto me hace recordar el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos y les cuenta una parábola, ¿no? Les dice, mire, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo un gran banquete, hizo una fiesta, invitó y mandó a llamar a los invitados. Y cuando ellos fueron, mandó a sus siervos a que llamaran a los invitados y cuando fueron, no hicieron caso, se fueron cada quien a sus trabajos, a sus cosas y no le pararon bola. Después los mandó a llamar otra vez y le dijo, hombre, dígale que ya está todo, está listo, están los toros, ya todo el ganado gordo, ya está muerto, ya está listo para la cena. Y dicen que no le hicieron caso y se fueron y aún mataron a los siervos del rey. Entonces el rey se enojó y los destruyó, dice la palabra, pero dice que luego mandó a sus siervos diciéndoles, no vayan a cualquier calle, a las calles, y traigan los que haya allí, que vengan a la boda porque ya está servida. Y bueno, y así fue. Pero cuando comienza la boda, dice que el rey fue a pasar revista a los invitados y vio un hombre que no estaba con vestido de boda. Y esta palabra me lleva a pensar cuando Judas fue a traicionarle, ¿no? Le dijo, amigo, ¿y tú qué haces aquí con ese vestido? No tienes vestido de boda.
Dice que este hombre enmudeció, no tuvo respuesta alguna, porque verdaderamente nosotros no tenemos ninguna excusa delante de Dios para decir que nunca tuvimos la oportunidad de ser salvos. No tenemos ninguna excusa. Le dijo, amigo, no tiene vestido de boda, ¿y qué haces aquí? Dice que este hombre enmudeció, entonces dijo, bueno, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas afuera. Él no es de aquí. Él no es de aquí, él no pertenece aquí. Entonces cuando este versículo dice que lo hizo vestir de ropa de gala al sumo sacerdote Josué. Y hoy quiero que miremos esas prendas que utilizaban los sumos sacerdotes en aquella época, direccionadas por Dios a través de los mandamientos, a través de la ley que dio por Moisés, cómo deberían de vestirse, ¿cierto? Y dice que estos deberían de tener una túnica, habla de una túnica, el sumo sacerdote debería tener una túnica, ¿cierto? De lino fino. ¿Y sabe qué significa la túnica anteriormente? Cada una de estas prendas tenía un significado. La túnica significaba la pureza y la santidad. La pureza y la santidad. Bueno, ¿será que Dios no nos llama a nosotros a andar en santidad? Pues también nos llama ahora. No solamente era para el sumo sacerdote en aquella época. Recuerden que ahora nosotros, los que hemos tenido el privilegio y el gozo de reconocer al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que nosotros somos un reinado, un reino de sacerdotes para Dios, porque ministramos para Él. Y como ministramos para Él, también debemos de ser instrumento en sus manos para que otras personas lleguen a los pies de Cristo Jesús. Debemos ser intercesores, ¿verdad? Entonces Él nos llama también, precisamente, a que andemos en santidad. Dice 2 Corintios, capítulo 7, 2 Corintios, capítulo 7, y dice el versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A eso nos llama Dios en esta mañana, y ese es el significado para nosotros de lo que era la túnica para ellos, que significaba pureza y santidad. Pero también tenían un cinturón de lino fino, bordados con hilos de oro, azul, púrpura y escarlata, y el significado del cinturón era la verdad y la justicia. Era la verdad y la justicia. Bueno, ¿y será que ahora nosotros, a la iglesia, Dios no nos llama a que andemos en justicia y verdad? Pues claro que sí. Dice Romanos, el libro de Romanos, dice el capítulo 3, y dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Has creído, has tenido fe en el Señor Jesucristo? Dios también nos llama a nosotros a andar en justicia, ¿verdad? Pero también, aparte del cinturón, utilizaban un efod, también de oro, azul, púrpura y escarlata. ¿Y qué significaba ese efod? La intercesión y mediación entre Dios y el pueblo. Ahora Dios nos llama a nosotros que intercedamos los unos por los otros, intercedamos aún por las personas que no conocen al Señor. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, dice el versículo 1, exhortando ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el versículo 4 dice, el cual
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ese fue que tenía un significado de intercesión y mediación entre Dios y el pueblo. Para nosotros también hemos sido llamados a interceder unos por otros. También tenían ellos un pectoral. Un pectoral era un cuadrado de oro que tenían con 12 piedras preciosas, con los 12 nombres de las tribus de Israel. ¿Y sabe qué significaba eso? La comunión. La comunión. Y Dios nos llama a nosotros la comunión de los santos, ¿verdad? Que haya común unión entre cada uno de nosotros, entre cada creyente. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y dice el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros, hablando de la comunión que debe haber entre cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero también este sumo sacerdote tenían un urín y un tumín. Recuerden que eso era, bueno, la Biblia no habla precisamente que sean dos piedras, habla de dos artículos que tenían los sumos sacerdotes en el pecho, dentro de ese cuadro, que era para pedir dirección de Dios. O sea, cuando iban y preguntaban algo, si el urín se ponía como la luz, era porque era verdadero, la respuesta era porque sí, háganlo. Y si se ponía oscuro el tumín, entonces era porque Dios no quería que hicieran eso. Era una forma de dirección de parte de Dios. Bueno, y ahora nosotros igual. Nosotros necesitamos la dirección de Dios para poder tomar decisiones. No solamente las decisiones en la iglesia, sino también decisiones en nuestra vida personal. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, nosotros dependemos de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos guía. Nosotros, ahora ya no es el urín y el tumín, ahora es el Espíritu Santo morando en mi vida, que me guía a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo necesito saber qué debo hacer, pero Dios es el que me guía, ¿verdad? Entonces, el significado del urín y el tumín es la guía y la iluminación divina. Miremos, por favor, mis hermanos, en Isaías capítulo 48. Dice el capítulo 48, dice el versículo 17, 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Te enseña provechosamente y te encamina por el camino que debes seguir. Mire, ¿quién más nos puede guiar a nosotros si no es nuestro amado Dios? Bueno, a no ser que usted no sea un hijo de Dios, a no ser que usted no se haya convertido al Señor. Pero si usted ya se convirtió al Señor, el que lo direcciona es Dios. Pero también, aparte, mis hermanos, del urín y el tumín, tenían una mitra. Era un turbante de lino fino que se ponían en la cabeza, que significaba la dignidad y la autoridad de ese sumo sacerdote. Bueno, ahora nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, también tenemos autoridad sobre el pecado, sobre el mal. Porque si Cristo venció el mal, si Cristo venció el pecado, pues nosotros somos vencedores con Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos la capacidad de poderle decir al mal no, poderle decir al pecado no, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar un versículo en Tito. Capítulo 2, y dice el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Aún si tenemos autoridad para el mal, también tenemos autoridad para
para llamar una atención con amor a alguien que está haciendo algo malo o su vida no es de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos autoridad para hacerlo. Tenemos la autoridad para coger a un hermano y llamarle y decirle, hermanito, está pasando esto y esto y esto. Su testimonio no es adecuado. Dios nos ha dado autoridad. Pero aparte de la mitra, también tenían una lámina de oro que se colocaban aquí en la frente, y la lámina de oro tenía un grabado que decía santidad al Señor, santidad al Señor. Bueno, significa santidad y consagración para nosotros. Bueno, Dios nos llama también a lo mismo, a que seamos consagrados a Él. Dice la palabra de Dios en Levíticos, capítulo 8, y dice el versículo 31, y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, herdí la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo a Aarón y a sus hijos la comerán. Y lo que sobre, no, estoy hablando de 7 días que ellos tenían que estar consagrados. Por aquí tiene que estar un versículo. Dice, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta que el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque 7 días seréis consagrados. Estaba hablándole Moisés a Aarón y a sus hijos acerca de la consagración, ¿verdad? Y le estaba diciendo, mire, hasta que ustedes no se consagren, no pueden ejercer su trabajo. Bueno, Dios hoy quiere utilizarnos, ¿verdad? Bueno, pues también nosotros debemos de estar consagrados a Él para que Él nos pueda utilizar de la mejor manera. Hoy también es para nosotros. Tiene que haber consagración en nuestras vidas para que verdaderamente Dios nos pueda utilizar. Y volvemos, mis hermanos, a Zacarías. Estábamos en el versículo 5, ¿verdad? Donde dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y dice el versículo 6, y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí, entre estos que aquí están, te daré lugar. Bueno, Dios nos está llamando, nos dice, bueno, ahora yo quiero que ustedes sean instrumentos en mis manos, yo quiero utilizarles, ¿verdad? Pero entonces tienen que andar en mis caminos. Así como amonestó a Josué, es la misma amonestación hoy para nosotros. Dice, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas. ¿Quiere usted andar por los caminos de Dios? ¿Quiere guardar la palabra de Dios? ¿Quiere andar conforme a su palabra para que Dios le pueda utilizar? Bueno, es el momento. Estamos en el momento para que Dios le pueda utilizar verdaderamente. Mire, yo ahora le colocaba un ejemplo a ustedes de allá cuando el Señor Jesucristo habló en Juan, en el capítulo 14, versículo 12. Y le coloqué el ejemplo cuando Él hizo el milagro de los panes y los peces. Muchos de los que estaban allí se fueron porque no andaban verdaderamente buscando al Señor, sino que andaban era por la comida. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando vio que muchos se fueron, le dijo a los apóstoles, a sus discípulos, ¿acaso queréis ir también vosotros? Pedro respondió, dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y a veces no es la cantidad que nosotros podamos traer a los pies de Jesús, sino la calidad. A veces no es la cantidad. Mire, hay personas que dicen que Noé ha sido el peor predicador que ha habido en la historia, porque tuvo 120 años predicando el evangelio. ¿Y cuántas personas fueron salvas? 7. Sem, Can y Jafé, la mujer de cada uno de ellos y su esposa. Y entonces algunas personas dicen, no, es que Noé fue el peor predicador verdaderamente. 120 años no ganó una almita para el Señor. Pero es que, vuelvo y le digo, no es la cantidad, mis hermanos, es la calidad. Y si usted en su vida refleja
a Cristo Jesús, créame que la persona que venga a los pies de Cristo Jesús va a ser verdaderamente convertido al Señor de manera genuina. Porque si usted lo está haciendo y si usted es el ejemplo de esa persona que usted trajo a los pies de Cristo Jesús, esa persona verdaderamente va a ser una conversión genuina, genuina. Vamos a dejar ahí, hermanos, y continuamos otro día, ¿verdad? Bendito Dios y Padre de la gloria, gracias mi Señor por esta tu palabra, gracias mi Señor por este tu tiempo que tú nos has regalado, precisamente para que tu palabra llegue a nuestros corazones y nos haga entender, Señor, que nosotros debemos de estar dispuestos, disponernos y limpiarnos para que tú nos puedas utilizar, Padre, en este mundo malvado que hoy hay, para que podamos, Señor, compartir el evangelio de salvación y muchas personas puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, por favor, a agradarte, a ser fieles a ti en todos los caminos. Padre, gracias, pues, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.